¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí en esta segunda semana de estudios dentro del curso de gramática, no te olvides. Y vamos a continuar con el desarrollo de lo programado. Y para esta semana tenemos el estudio del pronombre, ¿ok? El pronombre, vamos a hablar un poco sobre sus conceptos o definiciones, tomando en cuenta los diferentes criterios semánticos, sintácticos, morfológicos, ¿no? Y nos abocaremos a su clasificación, ¿ok? Para ver algunos aspectos o características y funciones que tienen cada uno de ellos. Y desarrollaremos algunos ejercicios planteados, pero sobre todo estableceremos una diferencia entre lo que es un pronombre determinativo y un adjetivo, como lo vimos la semana pasada, un adjetivo determinativo. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces nuestra sesión de esta segunda semana. ¿Qué es un pronombre? La gran mayoría nos diría que es una palabra que reemplaza al sustantivo. Efectivamente, el pronombre, tomando en cuenta su etimología, es una palabra reemplazante o referente del sustantivo o nombre. Estos son una clase de palabras o categorías gramaticales que funcionan dentro de un enunciado como sustantivos, en reemplazo de ellos. Los pronombres son palabras o morfemas cuyo referente, ok, no es fijo, sino que se determina en relación con otras que normalmente ya se han nombrado. O sea, según el criterio semántico, los pronombres no tienen un significado fijo. Dependiendo de a quién reemplace, este tomará un significado propio. Si en este momento digo yo iré a esa esquina, ese yo como pronombre en primera persona del singular estaría reemplazando a William, mi nombre. Pero si otro lo dijese, ya no estaría reemplazando a mi nombre, sino al nombre de esta persona. Por eso es que no tiene un significado fijo y se determina en relación con otras que normalmente ya se han nombrado. A eso se denomina referente. Pragmáticamente se refieren con frecuencia a personas o cosas reales extralingüísticas más que a sustantivos del contexto. Entonces requiere una interpretación tomando en cuenta la situación en la cual se plantea dicho o dichos pronombres. Ahora bien, sabiendo esto, hablaremos un poco sobre sus criterios. Morfológicamente, un pronombre es una palabra variable. Presenta tres accidentes gramaticales, ¿no? Sus morfemas flexivos están ligados con los tres accidentes gramaticales. El más importante, persona, ligado con las tres personas gramaticales, primera, segunda o tercera. El número y el género solo para la tercera persona, tanto en singular como en plural. Él, ella, ellos, ellas. Como por ejemplo, observando, un momentito, ahora sí, listo. Ella irá con nosotros a ese lugar. Tomando en cuenta sus morfemas flexivos ligados con sus tres accidentes gramaticales, ella se encuentra en tercera persona del singular y de género femenino. Nosotros, primera persona del plural masculino. El criterio semántico, como ya lo expliqué hace un momento, nos dice que es una palabra cuyo significado es ocasional o contextual, dependiendo mucho de la situación en la cual se plantee. El criterio sintáctico, ¿ok? Nos habla del pronombre como una palabra que reemplaza al sustantivo y por lo tanto cumplirá las mismas funciones que éste. O sea, puede ser núcleo del sujeto, objeto directo o parte de un objeto directo, parte de un objeto indirecto, parte de un agente, parte de un predicativo o parte de un complemento circunstancial, como por ejemplo, Lisette estudiará mucho, donde Lisette puede ser reemplazado por ella y a la vez este cumplirá las funciones de ser
núcleo del sujeto. Lexicológicamente, el pronombre o los pronombres son palabras de inventario cerrado, ¿ok? No se pueden agregar más a los ya establecidos, tomando en cuenta los diferentes tipos de pronombres que vamos a trabajar el día de hoy. Estos son los personales, que reemplazan a las personas gramaticales, y los demás que son demostrativos, los posesivos, los numerales, los indefinidos, los relativos y los enfáticos. Desde los demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos, nosotros ya los hemos analizado como determinantes o adjetivos. En esta oportunidad lo veremos en funciones de pronombres, ¿ok? Y reconoceremos cuál es la diferencia entre uno y otro. Bien, continuamos entonces y vamos a empezar con la clasificación. En primer lugar tenemos a los pronombres personales. Se refieren básicamente a las personas del discurso. La primera, la que habla; la segunda, la que escucha; y la tercera, de quién o de qué se habla. Tomando en cuenta estos tres aspectos, la primera, segunda y tercera, estos son todos los pronombres personales clasificados en tónicos, que son aquellos que llevan acento, ¿sí? Y más que acento, ojo, más que acento, cumplen funciones primordiales, como ser núcleo del sujeto, en el caso nominativo, o la de ser complementos del verbo, o sea, objeto directo u objeto indirecto, ¿no? Yo, nosotros o nosotras, tú, vosotros, aunque este término no se utiliza en el castellano; él, ella, ellos, ellas; mi y sí; mi para la primera, sí para la tercera. Y tenemos por otra parte a los pronombres átonos, aquellos que aparentan no tener acento, pero más allá del acento, son aquellos que no cumplirán las funciones de núcleo del sujeto, sino de ser objetos directos o indirectos, o ser complementos circunstanciales. ¿Ok? Ahí tenemos a me y nos para la primera, conmigo; te, ti, contigo; se, lo, los, la, las, le, les, consigo para la tercera. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, tenemos ahí las dos oraciones, y un alumno de cuarto año tiene que estar en la capacidad de reconocer todos los diferentes tipos de pronombres, pero principalmente los personales, y saber sobre todo a qué persona reemplaza, tomando en cuenta el contexto en que se encuentra. Por ejemplo, los vi, ¿quién? Yo, ¿a quién? A ellos. Los es a ellos, tercera persona, ¿sí? Del plural. Los vi con ellos, tercera persona del plural, en ese lugar. Abajo dice conmigo, primera persona del singular; vendrán ustedes, segunda persona del plural; y no con ellas, tercera persona del plural. ¿Ok? De esta manera hacemos el reconocimiento no solamente de los pronombres, sino de sus accidentes gramaticales. Ahora bien, los pronombres son palabras que al ser muy utilizadas se convierten en unas de las más importantes dentro del estudio de la gramática. Es muy importante no solamente su reconocimiento, para terminar esta primera parte, sino saber, según el contexto, a quién o a quiénes sirven o están reemplazando, o sirven, perdón, como referentes. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con las clases de pronombres y ahora veremos a los demostrativos. Como pronombres señalan, o perdón, reemplazan a un sustantivo. Eso tenlo siempre presente. Como demostrativos van a darnos una idea, nos van a señalar una idea de ubicación de los seres que reemplazan con respecto a las personas gramaticales. ¿Ok? Una idea de ubicación, ¿no? Esa no vendrá a mi fiesta. ¿Ok? Esa
en primer lugar, es un demostrativo. Da una idea de ubicación, ¿no? Distancia media, como ya hemos visto en los adjetivos, ¿ya? Ahora, al no acompañar a un sustantivo, no es un determinante. Está en función de reemplazar a un sustantivo. Por lo tanto, está en función de pronombre. Un pronombre, como yo he dicho, despectivo, ya que a los pronombres demostrativos se les denomina también despectivos, pues nos dan una idea de desprecio y o rechazo. Esa en función a quién, a María, a Julia, a Jimena, etcétera, ¿no? Estamos reemplazando el nombre de una fémina. Esa no vendrá a mi fiesta. Aquel es mi amigo, perdón, es mi mejor amigo. Aquel, Juan, Pedro, Miguel, Julio, cualquiera de ellos, está en función de pronombre, pero a la vez nos da una idea de ubicación. Aquel, distancia total, con relación a quien habla, en este caso a mí. Entonces está en función de pronombre demostrativo. ¿Ok? Bien, continuamos entonces y tenemos ahora el inventario de los pronombres demostrativos, tanto en singular como en plural. Este, esta, ese, esa, aquel, aquella, tomando en cuenta las tres ideas de distancia, ¿no? Cercanía, lejanía o lejanía total. En plural, estos, estas, esos, esas, aquellos, aquellas. ¿Ok? Bien, ahora sí, continuamos con los pronombres posesivos. Al igual que los demostrativos, en primer lugar, reemplazan a un sustantivo, pero a la vez añaden, o señalan idea de posesión o pertenencia tanto de la primera, la segunda o la tercera persona gramatical. Aquí el inventario de todos los pronombres posesivos. Ahora, para tomar en cuenta y diferenciar entre un pronombre posesivo y un adjetivo posesivo, los pronombres ya van a ir acompañados del artículo determinante el o la. Por ejemplo, el mío, el nuestro, el tuyo, la suya, la nuestra, la mía. Cada vez que acompañes un artículo a uno de estos posesivos, estará en función de pronombres. Ojo, por ejemplo, los tuyos, ¿ok? Tuyos como posesivo en función de pronombre porque no acompaña ningún sustantivo. Los tuyos se quedaron en casa. ¿Quiénes pueden ser los tuyos? Tus abuelos, pueden ser tus tíos, pueden ser tus mascotas. Entonces, uno, estamos reemplazando sustantivos. Dos, estamos dando idea de pertenencia, ¿no? Los tuyos, ¿en relación a quién? A la tercera persona, ¿sí? A la tercera persona. Es más complicado que la nuestra, ¿no? ¿Qué podría ser la nuestra? Una tarea, un trabajo, etcétera, ¿no? Una actividad, etcétera, ¿no? Ahora dice la nuestra. No, la nuestra. Está en referencia a quién? A la primera persona, pero en plural, no en plural. De esta manera, sí, sabremos utilizar todos los diferentes pronombres posesivos, siempre acompañándolos de un artículo. Ahora, los pronombres numerales, ¿sí? Como pronombres reemplazan a los sustantivos, ¿ok? Eso ya lo tenemos claro. Como numerales nos van a indicar ya ideas de cantidad o número exacto o conocido del sustantivo reemplazado. Sabemos que los numerales se clasifican en cardinales, ordinales, partitivos, distributivos y multiplicativos o múltiplos, ¿no? Los cardinales hacen referencia a los números naturales. Por ejemplo, en función de pronombre, no acompañan a un sustantivo, sino lo reemplazan. Tres callaron la verdad. ¿Tres qué? Tres personas, tres inocentes o tres culpables, ¿no? Entonces está en función de reemplazar, pero a la vez darnos una idea de cantidad conocida. Tres. Numeral cardinal. Pronombre numeral cardinal. Los ordinales señalan orden. Los últimos morirán. ¿Los últimos qué? Los que lleguen competidores,
los deportistas, los soldados, no sé, cualquiera que esté reemplazando, ¿ya? Está en función de pronombre numeral ordinal, ¿ok? Los partitivos expresan división. Dale la mitad. ¿Mitad de qué? No dice. Entonces está en función de reemplazar de lo que nos dio. ¿Qué nos puede haber dado? Una torta, un pastel, un botín, ¿no? Un conjunto de cosas. Está en función de pronombre numeral partitivo. Los distributivos señalan separación de elementos. Ambas estudiaron. Ambas. ¿Ambas qué? Chicas, estudiantes, profesoras, ingenieras, cualquiera de ellas, en función de pronombre numeral distributivo. Y los multiplicativos o múltiplos expresan multiplicación de la unidad. Quiero el doble. ¿El doble de qué? No dice, pero puede ser el doble ración, el doble de hamburguesa, ¿no? El doble de propina, el doble de sueldo, etcétera. ¿Ok? Bien, estos son los numerales, cardinales, ordinales, partitivos, distributivos y multiplicativos en función de pronombres, reemplazando sustantivos y dando idea de cantidad conocida. Vamos a terminar esta, ¿sí? Esta clase ya reconociendo ahora a los llamados pronombres relativos, ¿sí? En primer lugar, los pronombres relativos ya aparecen encabezando una proposición o idea que modifica el sustantivo mencionado anteriormente. Entonces, como relativo, que proviene de relacionar, es una palabra que reemplaza un sustantivo ya mencionado o que se sobreentiende dentro del enunciado. Por ejemplo, y esto se hace con el único fin de poder aclarar, ¿sí? O darle mejor sentido al enunciado. El televisor que compré está dentro del carro. Que como relativo, ¿sí? Ese que hace clara referencia ¿a quién? ¿Ya descubriste? Efectivamente, hace clara referencia al televisor. ¿Es un referente de quién? Del televisor. El televisor que compré está dentro del carro. Todo esto ya es una proposición que hace referencia al televisor. Yo puedo decir simplemente el televisor comprado. Simple. ¿Ok? Ahora, siguiente. Los jóvenes quienes llamaron querían una entrevista. Aquí nos falta una N, no hay ningún problema. ¿Quiénes son quiénes? Los jóvenes. Claro que sí. Entonces, esto se refiere o se relaciona con los jóvenes. Y terminamos con el cajón donde lo guardé. La pregunta redundante es, ¿dónde es dónde? Efectivamente, en el cajón. Esto es un pronombre relativo que se refiere a un sustantivo ya mencionado, el cajón. ¿Ok? Siempre, o en la gran mayoría de casos, los pronombres relativos aparecerán después del sustantivo referido. ¿Ok? Siempre hay que tomar en cuenta ello. Y para terminar nuestra sesión, los pronombres indefinidos y los enfáticos. Los indefinidos hacen referencia al sustantivo, en primer lugar, de una manera vaga e imprecisa cuantitativamente. ¿Ya? Señala una cantidad inexacta o a un ser o sujetos que se desconoce su existencia, pero están reemplazando en función de reemplazar a ellos. Por ejemplo, algunas perderán la competencia, algunas que no dice, pero se sobreentiende ya que está reemplazando a sujetos de manera imprecisa, algunas competidoras, atletas, gimnastas, etc. Muchos aprobaron, ¿muchos qué? Claro, reemplazando alumnos, estudiantes, postulantes, ¿no? Aprobaron con una excelente calificación. Y los enfáticos, divididos en interrogativos y exclamativos, ¿ya? Aquellos generalmente empleados para formular oraciones interrogativas y o exclamativas. Estos siempre llevarán
acento o tilde ortográfica diacrítica, ¿sí? Y como pronombres, lógicamente, están reemplazando sustantivos. Por ejemplo, ¿qué quieres hacer hoy? Encabezando una oración interrogativa. ¿Quién es qué? Lo que vas a hacer hoy o lo que quieres hacer hoy. Es simple. ¿Cuánto aman? Exclamativa. ¿Quién es cuánto? La cantidad que aman, pues. Efectivamente. Una especie de redundancia, ya, indirecta, al hacer este tipo de preguntas o exclamaciones. Efectivamente, porque son pronombres que reemplazan sustantivos obvios, básicamente. ¿Sí? Bien, eso ha sido todo por el día de hoy con respecto al estudio de los pronombres durante nuestras clases que llevamos a cabo en vivo los lunes, martes y viernes. Estaremos desarrollando ejercicios relacionados a este tema importantísimo, que es el estudio del pronombre. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Bye bye.